Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Bueno, justamente con el tema que vimos en la clase pasada, ya tenemos cómo podemos hacer estimaciones. ¿Me muteaste, Iván o Andrea? Perdóname, fui yo, es que iba a aceptar a alguien, perdóname. Bueno, como les comentaba, ya tenemos todos los pasos para estimar, hacer estimaciones de una sola media. Entonces, yo ya les había presentado este esquema, pero no habíamos visto la parte de abajo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, es que pasamos del ejemplo que tenía mayores supuestos. ¿Se acuerdan que decíamos que sabíamos que la población de origen era normal, que sabíamos las varianzas, ¿no? A las que nos estábamos enfrentando? Que se movió tanto mi cámara. Y por tanto, podíamos usar la distribución Z, que ustedes saben que es una normal estandarizada, y usar esta fórmula del error estándar para hacer nuestra estimación. Luego pasamos a un caso un poquito más real, donde no conocemos sigma y tampoco sabemos cuál es la forma de la distribución en la población. Entonces, al no saber eso, tenemos que preguntarnos si tenemos una muestra grande o una muestra chica. Si tenemos una muestra grande, seguiremos utilizando Z y vamos a poder pasar de sigma a la desviación estándar para encontrar nuestro error estándar o error muestral. En el caso de las muestras chiquitas, lo que vamos a hacer es que el error estándar se sigue calculando de la misma manera, pero vamos a utilizar la distribución T. Entonces, este es una propuesta que yo les traigo como de proceso, porque si ustedes ven, hemos ido mostrando varios casos. Hoy vamos a seguir trabajando con muestras chiquitas, pero vamos a trabajar para la diferencia de dos medias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros tenemos en este caso es que al mismo tiempo vamos a tener dos parámetros, ¿no? Entonces vamos a querer hacer la estimación no de un solo parámetro, sino de la diferencia de dos parámetros, en este caso, dos medias, y hemos tomado solo muestras chiquitas. Entonces acá vamos a tener tres supuestos, ¿no? El supuesto que las poblaciones de origen son normales, que esto, el otro supuesto que hemos mantenido a lo largo de todas las opciones es que las muestras son tomadas de manera aleatoria y de forma independiente. Y hoy lo que tenemos es que en lugar de tener muestras grandes, vamos a tener muestras chiquitas. Cuando nosotros estamos utilizando las muestras chiquitas, pues estamos utilizando la distribución T-de-Student. Nosotros ya vimos en las sesiones pasadas que esa distribución T-de-Student se parece a la normal, obvio que sí, pero lo que tenemos es que cierta forma de esa distribución que se achata, que se vuelve más pesada en las colas, todo eso también depende de los grados de libertad. Y si ustedes se acuerdan, ¿qué otra cosa hacía que se achatara o que se hiciera más delgadita una distribución? Las varianzas. Entonces vamos a tener que hacer un supuesto sobre las varianzas. ¿Se acuerdan cuando veíamos el teorema del límite central y veíamos que si yo les decía, ¿ustedes qué prefieren, chiquito, cuando veíamos las propiedades de los estimadores, que preferíamos un estimador, todo eso? Pues entonces ustedes se acuerdan que cuando teníamos así esa forma más delgadita eran desviaciones más chiquitas, una desviación más grande la hacía más achatada. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con la forma de nuestra distribución y por tanto vamos a tener que decir, oigan, estoy comparando dos poblaciones, ¿no? Yo quiero saber si vienen o no de la misma población, es decir, que si son iguales o no. Y entonces vamos a tener que hacer algún supuesto sobre las varianzas porque estamos utilizando la distribución T-de-Student, que esa, en términos del tamaño de la muestra, se va a ir haciendo achatada o no achatada
dependiendo del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, pues para tener solo una cosa que controlar, vamos a hacer un supuesto sobre las varianzas de estas dos poblaciones. Entonces, vamos a tener que decir, y vamos a empezar con este caso, que nosotros suponemos que las varianzas de las dos poblaciones son iguales. Entonces, lo que nosotros tenemos es que tenemos muestras de dos grupos, como siempre las teníamos, y vamos a ver si podemos establecer un intervalo de cierto nivel de confianza para esas diferencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra diferencia de medias? Bueno, si ustedes ven, seguimos diciendo, y esto se va a mantener, que el mejor estimador para la diferencia de medias en las poblaciones es la diferencia de las medias de las muestras. Entonces, el mejor estimador para μ1 menos μ2 sigue siendo la diferencia de las X barras. Acá nosotros tenemos nuestro estimador, ¿no? Entonces, si ustedes lo que ven hoy es que nosotros lo que tenemos acá, ay, como que empezó a llover, ¿no? Este es nuestro estimador y tenemos hoy, porque se trata de muestras chiquitas, un valor T de la distribución de probabilidad T, que esto da cuenta del nivel de confianza, y tenemos hoy un error estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos asumiendo nosotros acá? Si ustedes se fijan, si hiciéramos esta multiplicación, podríamos poner ese cuadrado acá, y quitar esto, y entonces nos queda igual el error estándar porque estamos diciendo que son iguales, ¿no? Entonces, pero para cálculo va a ser más fácil verlo de esta manera, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, lo que estamos asumiendo es que hay una varianza común, ¿no? Entonces, si ustedes además ven, esa S cuadrado que yo tengo allí no tiene subíndice, ¿sí? Es una S cuadrado que es de las dos poblaciones, ¿sí? Entonces hay una varianza común, o sea que esto va a ser algo que pasa muchísimo en la estadística, que cuando nosotros hacemos supuestos, estos supuestos también se ven en las fórmulas, ¿no? Entonces, este supuesto que nosotros tenemos de las poblaciones con varianzas iguales se termina viendo acá, donde tenemos una sola varianza para ambas, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros tenemos es que vamos a calcular hoy de otra manera el error estándar, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, el asunto es cómo calculamos esa S cuadrado, ¿no? De algún lado la tenemos que sacar, o sea, nosotros decimos, hay una varianza común para ambas poblaciones. Entonces, ¿cómo la sacamos? Miren, ustedes no están para saberlo, pero yo sí estoy para contárselos, que las varianzas tienen ciertas propiedades. Y entonces las varianzas se pueden sumar, ¿no? Entonces, y se pueden hacer elementos, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a suponer que esa varianza común es, es el promedio de las desviaciones de cada población. Aquí está la desviación de la población 1, la desviación de la población 2, multiplicado por su grado de libertad, ¿sí? Y hoy vamos a dividir entre los grados de libertad. Hoy, si ustedes ven, vamos a trabajar con una T que tiene el número de observaciones sumadas de ambas poblaciones menos 2 grados de libertad. En la clase pasada estuvimos trabajando con de n menos 1, porque solo estábamos estimando una media. Hoy nosotros necesitamos estimar tanto μ1 como μ2 para encontrar su diferencia. Entonces, por eso, al tener dos parámetros, nosotros vamos a restarle dos valores para obtener nuestro número de grados de libertad. Entonces, si ustedes ven acá, esta muestra está aportando con cierto nivel de grados de libertad y esta otra está aportando. Entonces, lo que tenemos acá
es como un promedio ponderado, porque si ustedes ven, están multiplicándose y se dividen entre la suma de lo que multiplicamos las varianzas. Si ustedes ven aquí hay n1 más n2 menos 2, que es lo mismo que nosotros hiciéramos la suma de estos dos elementos. Entonces, si ustedes se fijan, quizás ahorita ya cada vez se va poniendo un poco, o sea, seguimos teniendo la misma fórmula. Tenemos un estimador, tenemos un nivel de probabilidad, un número que me da cuenta de la confiabilidad, y tenemos hoy un error estándar que vamos a calcular, además, suponiendo que hay varianzas iguales, ¿sí? Voy a lanzar una encuesta para ver si esto quedó claro. Si no, ahí me dicen que quieren que repita, pero aunque ya vamos a hacer un ejemplo. Y se está cayendo el cielo por mi casa. Bien. Tengo 5 personas que no han votado. Si me pueden contar, a lo mejor la lluvia los tiene un poco complicados. Bien, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla y nos vamos a ir a nuestro Google y vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿De qué va este ejemplo? Se trata de comparar dos rutas que nosotros sabemos que duran ciertos minutos en su trayecto para ir a trabajar. Entonces, vamos a trabajar con eso. Ahorita voy a pegar la información en nuestra super mega hoja de cálculo. Y déjenme traerme, como siempre, todo mi arsenal de... Veo un poco grande. Todo mi arsenal de... este color no me gusta. Oh, por Dios. Ustedes no se despertaron en la madrugada con los truenos. Están bien feos. Porfa, Iván o Andrea, ¿les pueden pasar la liga del Drive? Sí, ahorita se las paso. Me ganaste. Aquí traigo las fórmulas que voy. Hay una fórmula en otra fórmula. Y lo que vamos a hacer, ¿no? Nos piden hacer esta estimación de μ1 y μ2. Entonces tenemos dos rutas de transporte, ¿no? En una ruta tenemos que hay 10 personas que usan la ruta 1 y digamos que van hacia los mismos lados y desde los mismos espacios.
y en una se tardan en promedio 35 minutos y hay una desviación estándar de 4.9. Aquí voy a cambiar el 4,9 porque si no, no me lo va a leer. De 4,5. ¿Sí? Y entonces, lo que tenemos acá es que vamos a hacer esta comparación. Recuerden que para proporciones, tanto para una sola proporción como para dos proporciones, cuando estamos haciendo sus diferencias, no podemos utilizar la T, sino que vamos a necesitar a fuerzas tener muestras grandes para proporciones. Así que aquí, esta parte de las muestras chiquitas, no se extrañen que solo vamos a ver estimaciones de una media y de diferencias de medias. Bien, entonces lo que nosotros tenemos acá es, tenemos esta información, ¿no? Y lo que nos están preguntando es, ¿cuál es la diferencia? Lo que queremos saber es si esas muestras son iguales o no, ¿no? Y, por tanto, vamos a hacer una estimación de la diferencia de esas medias, ¿no? Nos dicen, ¿hay alguna diferencia en el tiempo de cada ruta? Y que estimemos esa diferencia con un 99% de confianza. Hoy nuestra fórmula se ve un poquito más compleja, pero no es nada que no podamos solucionar. Entonces, primero, pues ya tenemos aquí bastante de los datos ya establecidos, entonces vamos a retomar de que el mejor estimador de mu1 menos mu2 de las diferencias en las poblaciones es la diferencia en las muestras. Entonces, si yo me voy con los datos muestrales, entonces solo voy a encontrar la diferencia entre x barra 1 y x barra 2. En este caso, pues voy a establecer, porque me parece bastante obvio que la ruta 1 es la 1 y la ruta 2 es la 2, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta diferencia. 35 menos 31. La diferencia es de 4 minutos, ¿no? Te van a decir, no, bueno, tampoco es demasiado, pero imagínense 4 minutos al mes. Eso ya son 4 por 20, pensando que solo se trabaja de lunes a viernes. Ya son 4 por 20, son 80 minutos. O sea, ya es ver una película, ¿no? Entonces, podríamos ver si esto puede tener algún elemento importante para estudiarlo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esta primera parte de nuestra fórmula, ya tenemos la parte de nuestro estimador. Vamos con la parte de alfa medios, del T asociado a alfa medios. Entonces, lo primero que yo necesito saber es cuál es alfa. ¿Cuál es el valor de alfa? ¿0 por 0,1? 0,1 es 1%. Entonces, en proporción es 0.01 y voy a usar alfa medios, ¿no? Bien, para alfa medios lo divido entre 2 y ya tengo este valor, o sea que es 0.5%. Y voy a sacar, entonces, para la T, acuérdense que también necesito otro elemento que va a ser los grados de libertad, ¿no? Y eso no me lo traje de mis fórmulas, pero sí va a ser útil que me lo traiga. Me lo voy a traer de la presentación que teníamos allá para que quede claro de dónde lo estoy sacando, ¿no? Los grados de libertad es la suma de estos, del tamaño de las dos muestras, menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque necesito mu1 y mu2, es decir, son dos parámetros los que yo estoy estimando en este proceso. Entonces tengo que pagarlos, ¿no? A la distribución T le pagamos los parámetros, ¿no? Con tamaño de la muestra, con los grados de libertad. Entonces sumo mi 10, sumo mis 12 personas a las que entrevisté para la ruta 2 y le resto 2, ¿no? Ahí están mis grados de libertad son 20. Entonces, hoy ya puedo calcular mi T de alfa medios. ¿Sí?
¿Cómo voy a hacer yo eso? Voy a poner de nuevo, si ustedes se acuerdan, tal y como lo vimos en la clase pasada, y que ustedes también ya entregaron sus trabajitos y ya los califiqué. Entonces, algunos les di como chancecito también que volvieran a enviar algunas cosas y de corregirles. Entonces, necesito poner acá el valor de alfa medios, punto y coma, no porque estoy en el Google Sheet, si estuviéramos en el Excel es coma, y los grados de libertad. Y eso me va a dar el valor negativo de mis grados de libertad, que esos tienen que ver justamente con la cola izquierda, ¿no? De mi distribución. Si yo hiciera el dibujito de la distribución T, también estaría diciendo que de ese lado está ese valor, ¿no? Quiero ver si me puedo traer un dibujito. Para el valor positivo, lo que voy a hacer es lo mismo, la inversa de T. A 1 le voy a restar el alfa medios, ¿sí? Porque yo quiero que me dé el otro valor. Acuérdense que aquí me está acumulando completamente de izquierda a derecha. Pongo punto y coma y pongo mi grado de libertad. Entonces, maravilloso. Ya tengo la diferencia, ya tengo T. Veamos también, si ustedes quieren, podríamos ver la distribución inversa a partir de esta calculadora. Si ustedes ven, yo puedo escribir 20, que son mis grados de libertad, degrees of freedom, y el 99%, ¿no? Ahí está el 284.5, o ustedes se pueden ir acá, ¿no? Recuerden que acá nosotros vamos a tener diferentes valores de T. Y igual nosotros podemos poner acá el 0.25. Aquí le pongo yo el valor de alfa medios. Acuérdense que si para cada una de las colas necesito la mitad. O si yo estoy poniendo acá para que me dé los dos valores, solo pongo 1 y pongo mis valores. ¿Ven? Aquí me da los dos. Y acá 0.05, 20. Y ahí está, ¿no? De las tres maneras sacamos los valores de T, ¿no? No hay pierde. No hay ningún pierde de cómo hacer esto. Bien, entonces ya tenemos los estimadores, ya tenemos el valor de T. Hoy lo que necesitamos es encontrar el error estándar. Entonces acá vamos a tener que hacer como dos pasos, ¿no? Entonces para encontrar el error estándar, ¿no? El paso 1 será calcular la varianza común, ¿sí? Vamos calculando la varianza común, porque ¿por qué calculo esto antes que esto? Porque pues, si no, ¿cómo lo meto acá? ¿No? Entonces necesito eso, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo la varianza común? Le voy a poner S2 y le voy a poner aquí var para que no me lo confundan con el S2 de este. Acá, si ustedes ven, necesitamos no tanto las desviaciones estándar, sino las varianzas. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer aquí una línea más con mis varianzas para que sea más fácil, ¿no? Entonces, acá voy a elevar al cuadrado estos elementos. Ahí están mis varianzas, ya las tengo, están en minutos al cuadrado. Y hoy ya puedo hacer este promedio ponderado. Entonces, yo digo, sumo esta varianza y la voy a ponderar por sus grados de libertad, que va a ser igual a el tamaño de la muestra menos 1. Necesito obligadamente poner los paréntesis, si no, Excel no me lo va a hacer bien, ¿no? Porque yo le tengo que decir que este valor lo multiplique por el valor de la varianza, ¿no? Entonces, sí tengan cuidado con los paréntesis cuando están usando Excel, ¿sí? Luego, le digo, pon la segunda varianza y lo voy a multiplicar por el tamaño de la muestra
menos 1, ¿no? Ahí tengo el numerador, ¿no? Entonces lo voy a dejar así, hasta le voy a poner una cosita aquí abajo para que se vea que es como una fracción. Y voy a poner el denominador. ¿Qué tengo en el denominador? Si ustedes ven, son los grados de libertad. Ah, pero eso ya lo saqué aquí arriba, entonces yo lo voy a jalar, ¿no? Ahí está, y entonces hoy ya tengo que mi valor es ¿no? La varianza común es de 21.94 minutos al cuadrado. Entonces, ya una vez que encontramos la varianza común, hacemos el paso 2 de calcular, de sustituirla en la fórmula del error estándar. Ahí está. Entonces, hoy sí, ya puedo sacar esta raíz, ¿no? Ustedes se fijan, al final estamos siempre con una medida que da cuenta de la variabilidad, ¿no? Yo tengo esta variabilidad y la estoy dividiendo entre los tamaños de la muestra. De alguna manera, ese error estándar tampoco es tan distinto a lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, el error estándar va a ser igual a mi varianza común por la suma de los inversos multiplicativos de los tamaños de la muestra, ¿sí? Estos se llaman inversos multiplicativos, ¿sí? Le damos la vuelta. Entonces, 1 entre esta muestra más 1 entre esta muestra. Ahí está. Y a todo eso le voy a sacar raíz. Entonces voy a tener cuidado con mis paréntesis porque aquí estoy haciendo varias operaciones. Tengo la raíz de la varianza común multiplicado por la suma de los inversos multiplicativos, que simplemente es la suma de esas fracciones que provienen de 1 entre los tamaños de la muestra, y a eso le voy a sacar raíz, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, este es mi error estándar de nuestra diferencia de medias. Bien. Entonces, hoy sí ya tengo todo. Tengo mi estimador, mi valor de la probabilidad que da cuenta de la confiabilidad con la que voy a decir las cosas y el error estándar. ¿Qué me queda hacer? Lo mismo que hemos hecho para otros ejercicios de intervalos unilaterales, ¿sí? Voy a encontrar los límites de mis valores, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, de nuevo, para mi límite inferior, yo voy a usar mi estimador, le voy a sumar mi valor asociado a la confiabilidad negativo multiplicado por mi error estándar, ¿sí? Y luego voy a encontrar mi límite superior con mi estimador más mi valor positivo de T de alfa medios por el error estándar. Ahí está. Ustedes ven, lo único que hicimos es una vuelta más acá, pero sigue siendo muy parecido a lo que estábamos haciendo. Les voy a lanzar una pregunta, pero que no es si entendieron o no entendieron. Yo quiero que me respondan esta pregunta de acá. ¿Hay alguna diferencia en el tiempo de cada ruta? Y entonces ustedes me van a contestar si sí o si no. Viendo los resultados que nosotros tenemos.
Me faltan 2 votos. Ahí están, participaron todos. Voy a compartir los resultados y resulta que el 74% dijo que sí había una diferencia y el 26% dijo que no. Aquí la democracia ha fallado. La respuesta correcta es que no hay una diferencia, ¿no? Recuerden que cuando estamos comparando medias, va a ser bien importante, así sean muestras grandes o muestras chiquitas, si nuestro intervalo pasa por 0, ¿no? Y nosotros tenemos que el límite inferior es -1. O sea que tenemos un espacio de ese intervalo de confianza donde la ruta 1 es más corta que la ruta 2 y otro pedazo en el intervalo de confianza donde la ruta 2 es más corta que la ruta 1. Entonces, 0 es uno de los valores posibles en nuestro intervalo, uno de los valores probables en nuestro intervalo. Entonces, por lo tanto, no podemos decir con mucha certeza que las rutas sean diferentes, ¿no? Entonces, las 7 personas que contestaron bien, pues sí se acordaban de cuando hicimos estos ejercicios de diferencias de medias, eso se mantiene, ¿sí? Para estas muestras chiquitas, ya sea con muestras grandes o muestras chiquitas, acuérdense que esa diferencia, cuando vale 0, implica que nuestras medias son iguales. Entonces, vamos a escribir la interpretación y tenemos, ¿no? Con un 99% de confianza, la ruta 1 es 0.7 minutos más corta que la ruta más corta y entre 9.7 minutos más larga que la ruta 2, ¿no? Con que ustedes dejen claro cómo se está haciendo la diferencia, acuérdense que eso es importante, ¿no? Y podríamos agregar, no, no se puede afirmar que las rutas son diferentes en tiempo promedio. Ahí está. Voy a lanzar una encuestita. Hoy sí, ¿de sí entendieron? Por ahí tengo un no. Si nos pueden ir diciendo cuál es la parte que quieren que repitamos, se los agradecería un montón. Tengo otro no.
A ver, estoy revisando los chats y no veo cuál es la parte que no entienden. Entonces, porfa. Y tengo varios, o sea, gente que ahorita dice, todavía no sé si entendí. Tengo 2 personas que no han contestado la encuesta. O sea, si les da pena o algo, no quieren comentar, pues nos avisen, ¿no? Claro que sí, Samantha. Samantha quiere que revisemos de nuevo cómo calculamos esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá, si ustedes ven, es multiplicar cada varianza por los grados de libertad que aportan cada una de las poblaciones y dividirlo entre el total de grados de libertad. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, que es S2 que es esta varianza común, ese al cuadrado, es que aquí en el Excel no me sale el subíndice, digo superíndice, y por eso aquí le puse varianza para que no se fueran a equivocar con con la desviación estándar de la muestra 2. Entonces acá nosotros tenemos que sacamos nosotros las varianzas para cada una de las poblaciones y si ustedes ven acá, multipliqué este moradito, aquí si ustedes ven los colores, refieren a la celda que están. Entonces acá multipliqué el 24 0.01 por el 10 menos 1, ¿no? Que era la celda B2. Y a eso se le suma el 20.25 multiplicado por la C2 menos 1, que es justamente el tamaño de la muestra de la segunda población menos 1. Y los grados de libertad ya los teníamos sacados de acá, ya habíamos hecho esta operación, entonces me los traje y ya luego simplemente hicimos esa operación de esa división, esa fracción, ¿no? No sé si con eso, Samantha, ya. Perfecto. Bien. Vamos a hablar de qué pasa cuando no tenemos pues, igualdad de varianzas, ¿no? Vamos a ver, déjenme mostrarles. Digamos que después, ya más adelante, vamos a ver también la estimación de diferencias de varianzas. Lo vamos a hacer y vamos a utilizar otra distribución que se llama chi cuadrado, que me imagino que la han oído. Entonces, pero mientras llegamos allí, Mendenhall tiene lo que es la regla del pulgar. A mí no me encanta, pero digamos que sí nos da cierta medida de comparación entre las varianzas y como una cosa en donde decimos, no, oiga, o sea, la verdad no puede estar, no puede estar asumiendo usted que las varianzas son iguales cuando son tan diferentes, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije que habían como 2 maneras de comparar cantidades en términos matemáticos? Una es con diferencias, como estamos haciendo ahorita para las medias, pero cuando comparamos varianzas, la mejor manera de comparar las varianzas, debido a que están en elementos al cuadrado, es haciendo un cociente, ¿no? Cuando nosotros hacemos un cociente de 2 números que son iguales, ese valor es igual a 1, ¿sí? Y si es mayor que 1, significa que lo que yo puse en el numerador es más grande que lo que puse en el denominador. Entonces, Mendenhall nos dice, oiga, usted, si ve que la otra varianza es 3 veces la otra varianza, pues no, así como que usted que pueda decir que son iguales, yo creo que no tanto, ¿no? Veamos nuestro caso que tenemos acá. Si nosotros, ¿qué pasa si nosotros aplicamos la regla del pulgar? Voy a comparar la varianza más grande que tiene, en este caso, la población 1 y divido entre la varianza más chiquita que tiene la población 2. 1.18. ¿Qué quiere decir este 1.18? Que la varianza de la ruta 1 es 1.18 veces la varianza de la ruta 2. Entonces, pues es menor que 3. Entonces, más o menos todavía podemos
hacer este supuesto de igualdad de varianzas, ¿no? Es como una regla así del ojo de buen cubero, ¿no? Así como de decir, ya luego nosotros haremos una prueba de hipótesis específica para esta igualdad de varianzas, pero eso lo veremos más adelante. Pero mientras tanto, para que ustedes digan, o sea, ¿qué tanto uno puede suponer estas cosas? A veces podemos guiarnos un poquito con el sentido común y ciertas reglas, ¿no? Pero ¿qué pasaría entonces si ustedes no pueden asumir esa igualdad de varianzas? No, bueno, ya no hacen nada. No, no es cierto. Sí pueden hacer cosas, ¿no? Acá les traigo un dibujito para que ustedes vean, por ejemplo, cómo se ven distribuciones que son diferentes, ¿no? Si nosotros nos imaginamos dos grupos, si se sobrepasan, ¿no? Lo que vamos a decir es que estas tienen, pues si se cruzan, ¿no? Pues vienen de la misma población, ¿no? Aquí hay un traslape, ¿no? Y cuando ustedes ven que tienen diferentes varianzas, pues vamos a ver que se ven de diferente manera. Si ustedes ven acá, vamos a tener que hacer estas pruebas. Pero esto vamos a hablar después. ¿Qué pasa cuando nosotros, y creo que lo escribí mal, pero no podemos asumir la igualdad de varianzas, ¿no? O sea, una varianza es súper más grande que la otra y decimos, no, bueno, pues el ajuste se va a tener que hacer en los grados de libertad, ¿sí? Si ustedes ven, cuando nosotros asumíamos la igualdad de varianzas, pues calculábamos los grados de libertad así como tranqui, ¿no? Entonces, este señor Satterwhite dijo, bueno, dado que la distribución T, su forma depende de los grados de libertad, cuando yo no puedo asumir varianzas iguales, entonces no puedo controlar eso, entonces yo me tengo que desquitar con los grados de libertad, y entonces invento esta fórmula bien bonita, ¿no? Chula, ¿no? Preciosa. Entonces hoy vamos a hacer el ejercicio, no es cierto, no, ya esta parte de desigualdad de varianzas lo vamos a hacer únicamente con el paquete estadístico, ¿no? El paquete estadístico va a calcular estos grados de libertad. Si ustedes se fijan, ya nuestro error estándar ya es igual al error estándar que usábamos cuando teníamos las muestras grandes, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que como son distintas, bueno, vamos a dejar cada una ahí en su error estándar, el T se mantiene, las diferencias se mantienen, pero ¿qué va a cambiar hoy? Van a cambiar los grados de libertad y se van a calcular de esta manera, incluso a veces van a dar decimales, van a dar cosas así, con esta fórmula de acá, que es una fórmula bastante compleja, pero que también, si ustedes ven, está en función de las varianzas y de las varianzas y de los grados de libertad, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Y bien, entonces voy a lanzar una encuesta para ver si quedó claro qué vamos a hacer nosotros. Primero, lo de la regla del pulgar y qué pasa cuando no podemos asumir igualdad de varianzas. Tenemos un no. Pero es un no, son estos no tímidos que no nos dicen. Oiga, profe, yo no entendí qué hacemos entonces cuando no podemos asumir la igualdad de las varianzas. Vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? No vamos a hacer ejercicios nosotros porque la verdad es, o sea, digo, no es tan complejo, pero sí.
Pero lo que hacemos es que si te fijas, el error estándar queda igual como que si fuera muestra grande. ¿Se acuerdan que para muestras grandes este era nuestro error estándar? Para diferencias de medias de muestras grandes. Vamos a seguir utilizando la T, pero hoy ya no vamos a usar n más 1 más menos 2 grados de libertad, sino que vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Entonces ahí nos puede dar algo completamente diferente a lo que teníamos, ¿no? ¿Por qué se hace el ajuste en los grados de libertad? Porque la T, lo achatado y todo eso, acuérdense que la distribución T, además de depender del valor de la media y la desviación estándar, también depende del tamaño de la muestra, de los grados de libertad. Entonces, vamos a cambiar cómo se estiman los grados de libertad. Ok, gracias. Digo, nosotros no vamos a hacer ese ejercicio, se los estoy contando, porque pues realmente pues, sí lo hace el paquete estadístico bastante rápidamente. Bien, entonces vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos porque yo sé que han sido muchas fórmulas y muchas cosas complejas. Entonces, volvemos a las 6:10 y les pongo la musiquita. Espérenme, paro acá. Bueno, vamos a continuar. Si no, RBD para ahorita en lluvia estuvo complicado, muchachos. Bueno, vamos a continuar y yo les quería mostrar que hoy es otro proceso. ¿Qué hacemos con las diferencias de medias, no? Igual que como el proceso que les mostré al inicio, ustedes vamos a tener que irnos de los supuestos más fuertes que hacíamos cuando pensábamos. Igual nosotros podríamos haber dicho que conocemos que la distribución es normal y que tenemos las sigmas y por tanto usábamos Z, que es una distribución normal estandarizada, y los errores estándar de esta manera usando sigma, ¿no? Ahora, ya la situación como más normal es que no conocemos las formas de las distribuciones de origen y que no tenemos los valores de sigma, es decir, que no tenemos valores sobre las desviaciones estándar de la población. Entonces, lo que vamos a tener ahí que preguntarnos es si tenemos muestras grandes o muestras chicas. Para muestras grandes, nosotros sabemos que podemos utilizar Z y que entonces vamos a poder sustituir estos sigmas por las desviaciones estándar de la población, que estos van a ser buenos estimadores de las varianzas poblacionales, ¿no? Cuando tenemos muestras chicas, entonces nosotros lo que vamos a tener que preguntarnos, tenemos que agregar un nuevo paso y preguntarnos si las varianzas o si podemos asumir que las varianzas son iguales o no. Y entonces ahí vamos a utilizar, para ambas vamos a utilizar la distribución T, pero cuando asumimos varianzas iguales, vamos a encontrar aquí me hizo falta cómo se calcula esta S cuadrada, y vamos a utilizar estos grados de libertad, ¿no? Y aquí me hizo falta mandar a estimar, ¿no? Y si no son iguales, vamos a seguir utilizando T. Vamos a usar el mismo error estándar que teníamos aquí arriba. Si ustedes se fijan, esto es igual. Pero lo que va a cambiar son los grados de libertad. Entonces, vean todo lo que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Y todo el mes. Así que, con esto ya casi terminamos la estimación por intervalo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes hagan 3 diagramas, ¿no? Uno para estimación de una proporción, para estimación de las diferencias de proporciones, que eso no lo han visto en diagramas, y que ustedes hagan su propia estimación de la diferencia de medias. Diagramas o mapas conceptuales, como ustedes quieran. Yo los hago de esta manera, pero yo lo que quiero es que ustedes primero reflexionen de todo lo que hemos visto después de un mes de clases. Ya llevamos un mes de clases y hemos visto un montón de cosas. Entonces tenemos que irlo sistematizando y que ustedes vayan entendiendo cuándo van a utilizar ciertos errores estándar, cuándo van a utilizar Z, cuándo van a utilizar T, qué van a hacer, ¿no? Entonces, ya ahorita les voy a subir en Classroom para que lo envíen.
Y ahorita nos quedamos justamente viendo acá, si ustedes ahorita que están haciendo ese mapa se dan cuenta de que hay algo que no quedó claro, lo podemos ver en grupo. Pueden tomar sus apuntes, pueden irse a los libros, pueden irse al mismo Excel que tenemos para ir organizando toda esta información, ¿no? Entonces, esa es la actividad del día de hoy. Ya casi terminamos estimación por intervalo. No nos da tiempo ahorita de ver un tema que me gusta mucho, que es de las muestras apareadas, pero eso lo vamos a ver el día martes, ¿sí? Listo, entonces voy a dejar de grabar acá para que nos quedemos trabajando y